Nuevos secretos han sido encontrados en Poppy Playtime. Vamos a verlo. ¡Let's go! Muy bien, recientemente tuvimos colaboración con Fortnite donde se encontraron múltiples archivos secretos, algunos con detalles que ya sabíamos, mientras que otros revelaban datos nunca antes vistos, incluyendo a un personaje que podría estar en el Chapter 5. Conozca a sus líderes. Parte 1. Leigh Peer, jefe de innovación. Tras el fallecimiento de nuestro gran fundador, Leigh fue la mano capaz de tomar las riendas y guiarnos hacia mejores días. Impecablemente vestido, atento y visionario, Leigh lidera el ala de innovación de nuestra gran empresa en la creación de juguetes nuevos, mejorados y fabricados a la vanguardia. Cuando se le pidió algunas palabras, esto fue lo que dijo: otro año glorioso en Playtime Co. Es para mí un absoluto placer seguir liderándolos a todos desde el frente y ser el... Sigan generando pequeñas ganancias y tal vez considere una pequeña bonificación de Navidad para cada uno de ustedes. Sin duda alguna, Leigh Peer es todo un sinvergüenza que ni siquiera es capaz de regalar el pavo navideño. Conozca a sus líderes. Parte 2. Eddie Riederman, jefe de investigación. La columna vertebral de nuestro floreciente negocio, Eddie prefiere mantener un perfil bajo y trabajar los números con la mínima fanfarria. Desde finales de la década de los 60, él ha sido nuestro hombre cerrando los tratos para que todos tengamos lo que necesitamos. Después de todo, se necesitan grandes mentes para mantener los engranajes girando entre bastidores. Sin embargo, no podíamos dejar pasar la oportunidad de recibir unas palabras inspiradoras de todo nuestro arduo trabajo. Haz un buen trabajo. Sigue adelante. Eso es todo. ¡Wow! Sí que fueron profundas sus palabras. Por poco y saco algunas lágrimas. Conoce a la máquina de Make a Friend, página arrancada de un manual del empleado. Nuestro fundador, Elliot Ludwig, fue un visionario que preparó el escenario para todas las grandes hazañas de Playtime Co. Sin embargo, de todas las cosas increíbles que él creó, la máquina de Make a Friend es una de las más creativas, impresionantes y avanzadas. Es la única responsable de casi todos los juguetes de Playtime Co. que se venden en el mercado hasta el día de hoy. Todo lo que se necesita es que se le introduzcan las piezas adecuadas para luego pintar, ensamblar y realizar una inspección de calidad del juguete por sí solo. Se acabó la necesidad de una clasificación compleja o de un trabajo agotador. Esta máquina puede hacer todo eso y más. Escrito a mano, una pequeña mentira ingeniosa. Make a Friend es una reliquia polvorienta, un punto de parada para turistas. Eso es todo. PW. Eso quiere decir que la máquina de Make a Friend estaba de adorno y todo el esfuerzo y cansancio venía de los trabajadores. Conoce a Poppy, febrero de 1951, la pequeña belleza pelirroja que ha arrasado en el mercado el año pasado. Nos hemos sentado con el inventor de Poppy, Elliot Ludwig, para obtener la primicia sobre quién es esta pequeña chica, qué es y qué significa para las niñas de todo el mundo. Entrevistador. Entonces, señor Ludwig, ¿qué nos puede contar sobre Poppy? Bueno, me gusta pensar que Poppy puede responder a esta pregunta perfectamente por sí sola. Elliot tira del hilo de Poppy y ella dice: Hola, mi nombre es Poppy. Te quiero. ¡Wow! Es la primera muñeca verdaderamente inteligente del mundo. La primera muñeca que literalmente tiene una conversación con un niño. ¿Qué te inspiró a hacer esto? Por mi querida hija, por supuesto. Mi Poppy. Ah, ya veo. Así que es personal. Ciertamente me gusta creer que todo es personal. Cuando hice mi primera muñeca, se la di a mi hija. Inmediatamente pude ver una chispa en sus ojos, como si le hubieran entregado un mundo completamente nuevo. No importa cuán jóvenes sean, creo que todos los niños pueden ver eso. Y ese fue el comienzo. Supe de inmediato lo que Poppy necesitaba hacer. ¿Y qué sería eso lo que necesitaba hacer? Una chispa para la imaginación de un niño. De todas las cosas increíbles que Poppy puede hacer, ninguna es más grande que esta. Este documento nos señala que Elliot Ludwig siempre se refería a su hija como Poppy, y este detalle será importante para más adelante. Conoce a la familia Longlegs. Anuncio de revista. Ella es elástica, flexible y ahora, porque tú lo pediste, tiene toda una familia que puede hacer lo mismo. Hecho del plástico elástico patentado de Playtime Co., Mommy fue el mayor éxito del año pasado. Ahora hace espacio para Daddy y Baby Longlegs. Perfecto para niños pequeños que no quieran el juguete de niña, o para aquellos que prefieran que su juguete tenga la pareja perfecta para tomarlos de la mano. Daddy Longlegs es justo para ustedes. Viene con un icónico bigote giratorio y un elegante sombrero fedora. Completa tu pequeña familia con Baby Longlegs, con la mitad de la capacidad de estiramiento que las versiones normales de Mommy o Daddy. Baby es perfecto cuando quieras que tu hermanito
hermanito o hermanita dejen de molestarte. La pequeña familia de Playtime no quiere nada más que mudarse y sentirse como en casa. ¿Te atreves a abrirles tu corazón y un espacio en tu caja de juguetes? Esta nota únicamente hace publicidad a Daddy Longlets y Baby Longlets, así que pasemos a la siguiente. Conspiración en Playtime, parte 1. Avery, espero que todos estén bien allá arriba en el almacén. Sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos. Con todo lo que ha sucedido, casi parece que fue una vida desde que tú y yo nos ahogábamos en esas cajas allá arriba. De todos modos, no le digas a nadie que te envié esta nota, pero quería saber cómo está el ambiente en la planta baja. Si es algo parecido a lo de aquí abajo, lo siento, la gente está nerviosa aquí también. Corren rumores sobre personal desaparecido y creo que todos están preocupados de que algo malo pueda pasar. La gente está empezando a susurrar sobre un criminal o criminales quitándole la vida a otros mientras se esconden en la fábrica. Incluso se ha convertido en una teoría de que los ejecutivos están tratando de a los empleados con bajo rendimiento, porque si eso fuese cierto, entonces tendría todo el sentido. El punto es que se están señalando con el dedo y la gente está perdiendo la calma. La paranoia engendra locura, o eso creo. Y eso sería lo último que cualquiera de nosotros necesita en este lugar. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo. Hablaremos más pronto. Tu viejo amigo, Rich, jefe de envíos. Sí, no voy a incluir más esto. Tal parece que Rich, luego de conseguir su nuevo ascenso, ya escuchaba rumores de las cosas malas que ocurrían en Playtime. Y lo peor de todo es que sí estaba en lo correcto. Respuesta de Avery. Rich: hola hombre, me alegra de ver de que no eres demasiado bueno para nosotros los humildes secuaces del almacén. He echado de menos nuestros almuerzos. Tengo que decir que todo está tranquilo aquí arriba. Estamos ocupados, más ocupados de lo habitual. Puede que los años 90 no sean amables con nuestras nuevas líneas de juguetes, pero mientras tengamos nuestros muñecos de Hoggy, nuestros márgenes de beneficio están bien y todavía tenemos mucho trabajo. Algún rumor aquí y allá se abrirá camino, pero en su mayoría son noticias sobre ti. Los chicos de aquí están orgullosos de que uno de los suyos esté causando sensación. Aún así, es gracioso que un viejo gruñón como tú fuese a quien Stuart elija para reemplazarlo como jefe de envíos. Avery. Postdata. Sé que no me canso de repetirlo, pero yo no fui quien te reportó. Parece que Avery no está enterado de lo que estaba pasando, posiblemente porque se encuentra en lugares menos peligrosos de la fábrica. También menciona el hecho de que no traicionó a Rich cuando lo degradaron a la zona de juguetes rechazados. No sé si realmente está diciendo la verdad, porque recordemos que en la guía de orientación solo se castigó a Rich por esa conversación que tuvieron. Es cierto que Avery no dijo nada malo, pero recordemos que también te castigaban si no reportabas la mala conducta de otros. Así que no lo culparía si lo hiciera, al estar con miedo de las consecuencias de Playtime. El próximo archivo se trataba de Eddie Riederman pidiendo a la constructora Warren Bush para que se hiciese cargo en la creación de los laboratorios. Este mismo documento es el mismo que estaba en el Chapter 2. Horario del tren A, bloque 1, 8 de la mañana, comenzar a calentar los motores, 9:30, recogida en Playcar, ronda 1, 9:45, salida de Playcar, 10, entrega en la Game Station, 10:15, salida de la Game Station, bloque 2, 10:30, recogida de laboratorio, 10:45, salida de laboratorio, 11:30, entrega de estantes, bloque 3. Nota personal. Revisar los problemas de mantenimiento. Bloque 4, 3 de la tarde. Recogida en la Game Station. 3:15, salida de la Game Station. 3:30, entrega en Playcar. 3:45, salida de Playcar. Bloque 5. Esto detallaba la ruta del tren en distintas zonas de la fábrica, pero lo más importante se encuentra en secreto. Manifiesto de admisión, semillas de amapola, de Eddie Riederman, jefe de investigación, para Leigh Pearl, jefe de innovación, y Harley Sawyer, jefe de proyectos especiales. Asunto, último envío. Detalles. Aislado de semilla de amapola, cepa número 12, 6.000 paquetes y 100 fertilizantes. Amniocentesis sintética, 18 bidones, 55 galones, 208 litros. Importante, mantenga la integridad de la cadena de frío en todo momento. Como siempre, nos hemos asegurado de obtener estos materiales para el cultivo de nuestros proveedores cuidadosamente seleccionados. No hay problemas que mencionar. Leigh, Harley. Para el proyecto, creo que estas cantidades deberían ser suficientes para nuestros pasos iniciales. Con esto, ahora tenemos suficiente para cultivar las flores de forma sostenible para su uso en... Si necesita algo más, solo tiene que pedirlo. Eddie. Este documento especificaba el cultivo de flores de amapola y que posiblemente trate del invernadero que vimos en el Chapter 4. Informe de incidente. Experimento 1223, parte 1. Información principal del incidente. Fecha del incidente.
Nombre del empleado, doctora Jessica Newman. Departamento de investigación, detalles del incidente. Justo después de las 8 de la noche, nosotros extrajimos al experimento 1222 Mommy Longlets y la pusimos en contención con el experimento 1223. Habiendo aprendido del caso con el experimento 1170 Hoggy Woggy, nosotros intentamos, con la esperanza de que esto pudiera resultar terapéutico para el comportamiento brusco de Mommy, intentamos explicarle a 1222 que 1223 podía trabajar junto a ella, que siempre que mantuviera un buen comportamiento, ella... Sin embargo, 1222 se volvió físicamente combativa. 1223 estaba asustado sin saber qué hacer. El personal de seguridad escapó con heridas mínimas, pero solo porque en ese momento todo lo que importaba era deshacerse de lo que ella creía que le arrebataría a sus hijos. 1223 fue... antes de que la sedación de 1222 pudiera surtir efecto. Causas del incidente: acondicionamiento inadecuado de 1223 y anomalías continuas en la personalidad de 1222. Claramente casos como este demuestran que los procedimientos de condicionamiento no se pueden aplicar unilateralmente en diferentes sujetos. Los factores psicológicos individuales siempre serán una barrera y debemos estar preparados para los ajustes. Se gastarán menos vidas y recursos si podemos. Aquí se revela por primera vez al experimento 1223, cuyo nombre es desconocido, pero lo más seguro es que se trata de Daddy Longlets en un intento para tranquilizar a Mommy al ver a otro de la misma especie. Sin embargo, esto no sirvió de nada al considerarlo un enemigo que le quitaría a sus preciados hijos para posteriormente eliminarlo. La entrevista de Mommy Longlets. Transcripción. Nota: esta entrevista se grabó después del intento de integración del experimento 1222 en la Gain Station. Jessica Newman nos dice: entonces, Mommy, ¿nos sentimos mejor hoy? Causaste un gran revuelo durante tu proceso de integración. ¿Recuerdas esto? Mommy, quiero ayudarte, pero solo puedo ayudarte si me das algo aquí. Necesito saber qué... ¿Sí? María. Mommy, ¿qué significa ese nombre para ti? La tomaste, te la llevaste. Mommy, creo que estás confundida. Necesito que... ¡Me quitaste! ¡Me la quitaste! ¡Me la quitaste! ¡Me quitaste a María! Cédala, no está lista todavía. Parece que Mommy Longlet se encariñó con alguna huérfana en la Gain Station, pero al ver que esta nunca volvió por culpa de los experimentos, se enojó con los científicos. Informe de seguimiento para la integración de Mommy. Para Stella Graver, jefa de Playcare, y Leigh Peer, jefe de innovación. Stella quería hacer un seguimiento sobre la reintegración de Mommy a la Gain Station, después de 3 bajas y 8 heridos. Entiendo que las pesadillas de Mary cuando se expone al humo rojo de Cagna probablemente la hayan afectado, pero no podemos permitir que... Dicho esto, creo que las cosas van bien. Mommy Longlets parece estar adaptándose, una sombra de lo que era. En realidad, es difícil pasar por alto las manchas de sangre que dejó y no tener miedo, pero Mateo y yo nos adaptaremos. Creo que Mommy realmente sí se preocupa por los niños, y siempre que podamos limitar la exposición del personal hacia ella, tal vez eliminando por completo al guía humano y condicionando a Mommy a guiar a los niños a través de los juegos. Yo creo que podría ser valiosa aquí. No hay otros problemas pendientes que mencionar. Mommy incluso está empezando a vincularse con nuestro poca pila residente, lo cual es extraño. Continuaré monitoreando esto. Los mantendré informados. Gracias, Sarah Abel. Esta nota es interesante, ya que esto confirma que PJ Pocapilar no fue eliminado por Mommy en los eventos del Chapter 2, debido a que sí le guardaba cariño. Evaluación del sujeto en Game Station, parte 2. Nombre del sujeto, Jane Elswin. Nombre del supervisor, Sarah Abel. Juguete asignado, Rebby Baby. Memoria musical, rendimiento 2/5. Resultados. Simplemente observando a Jane, parecía como si estuviera aburrida con la prueba. Se apresuró y cometió errores intencionales. Creo que la niña es más que capaz de obtener una mejor puntuación, pero parecía ansiosa por terminar la prueba y pasar a la siguiente. Waka Woggy, rendimiento 5/5. Como siempre, sus puntuaciones aquí marcan la curva. Si profundizara un poco más en esto, diría que incluso podría predecir qué Woggy saldría a continuación, casi como si hubiera mapeado internamente los patrones de comportamiento de cada uno. Esta chica aprende rápido y tiene buenos instintos. Estatuas, rendimiento desconocido. Con esta prueba vi algo que nunca antes había visto. PJ logró perder a Jane durante la prueba. Alrededor de la mitad del recorrido, PJ se había enamorado de algo enterrado en el pozo de espuma. De alguna manera, Jane logró meter su chaqueta y zapatos en el pozo, alejando a PJ de ella. No estoy totalmente segura de si llamar a esto un éxito o una trampa. Supongo que esto depende en última instancia del juicio del Dr. Sawyer. Aquí vemos otro caso donde la misma supervisora analiza una huérfana al igual como lo hizo
hizo con Makayla Hyssop. Evaluación de la Game Station parte 2. Conclusión. Me acerqué a Jane después de la prueba. Cuando le pregunté, ella me dijo, y cito, PJ oye y huele, así es como te encuentras, solo le di algo más para encontrar. De alguna manera, la chica pudo interpretar esto basándose únicamente en el comportamiento de PJ durante la prueba. Si bien no es completamente raro para los sujetos que han realizado la prueba en numerosas ocasiones, esto es solo el segundo intento de Jane por la Game Station. Si esto sirve de indicio, creo que ella sería una candidata muy adecuada para el proyecto Revy Baby para ser el sujeto Mi-198, Dr. Harley Sawyer. Con esto se confirman dos cosas. La primera es que Revy Baby se trata del experimento Mi-198 y la segunda es que el Dr. Harley Sawyer es una vil escoria sin corazón. Tomaré eso como un cumplido. Perfil del experimento Mi-174 PJ Pocapilar. Posición asignada estatuas Game Station. Comportamientos. Después de una gran cantidad de pruebas, condicionamiento y otros procedimientos tediosos para moldear su mente, creo que hemos logrado los resultados que queríamos. Mi-174 PJ Pocapilar ha sido moldeado casi a la perfección para un rol increíblemente especializado, utilizando métodos similares a los utilizados para crear a Mi-166 Yarnaby. El sentido del olfato y del oído de Mi-174 son impecables. Puede rastrear a cualquier sujeto que pase por la Game Station y regresa por instinto a su posición inicial una vez concluida la prueba. Mi-174 no muestra ningún parecido con su yo anterior. Quien quiera que haya sido seleccionado está felizmente ausente del experimento. Conclusión. Estoy satisfecho con la trayectoria de nuestra iniciativa de grandes cuerpos. Con el tiempo, creo que este proyecto logrará todo lo que se pretendía y más. Dr. Harley Sawyer. Ahora ya tenemos la confirmación de que PJ Pocapilar es el experimento Mi-174. Perfil del experimento Mi-176 Conejo Bunso. Posición asignada memoria musical Game Station. Comportamientos. Mi-176 cumple exactamente su función prevista. Él rompe sus símbolos como un simple juguete. Actúa como un peligro inminente para las respuestas incorrectas en memoria musical y no cruza los límites de comportamiento en presencia del personal. Él es sin duda un éxito y sin embargo su creación no significa nada para mí. Conclusión. He de admitir un agotamiento creciente al empezar con Mi-176. Las visiones presentadas parecen limitadas. Un experimento aquí o un experimento allá hecho para un propósito específico lo considero una pérdida de tiempo cuando mis experimentos podrían hacerse para mucho más. Hay que ampliar los límites y la visión debe seguir adelante. Eso es todo. Dr. Harley Sawyer. Tenemos confirmación de que el conejo Bunso es el experimento Mi-176, pero este doctor es un caso de admirar. Nunca queda satisfecho con nada a pesar de que estás quitándole la vida a personas inocentes. Propósito de la Game Station. Fragmento de una nota escrita por Leigh Peer. Entiende esto, Sawyer. La Game Station funciona directamente bajo nuestra jurisdicción. Yo, Eddie y Estela. Memoria musical, Waka Woggy y estatuas están diseñadas para... lo que garantiza que los niños sean... candidatos ideales para... Solo entiende que este diseño no es solo tuyo. El qué y el dónde ponemos a los experimentos es nuestra decisión. Yo confío en tu juicio sobre los candidatos ideales, pero al final del día no puedes enseñorarte de este proyecto. Tú y tu equipo están haciendo un buen trabajo. Te aplaudo por asegurarte de que Mommy esté arreglada entre comillas. Ahora sigue con el progreso. Atentamente, Leigh Peer, jefe de innovación. Aquí ya se nos muestran los primeros conflictos que tenía Leigh Peer con Harley Sawyer al creerse con autoridad sobre sus jefes. 7 de marzo de 1960. Querido diario, ¿crees que seguiré amando este lugar cuando sea mayor? Algunos niños en la escuela me estuvieron diciendo que cuando uno envejece, se amarga y ya no le gustan las cosas que solía gustarle. Hoy cumplí 11 años y para mí sigue siendo el lugar más mágico. Cada año hacen nuevos juguetes, como ese pequeño marinero, o construyen nuevas partes de la fábrica y no puedo esperar en ir a explorarlos para estar rodeada de esa magia. Papá dice que Playtime quiere construir todo tipo de cosas por todo el mundo. Cuando lo consigan, espero que él nos lleve de visita. Poppy, aquí es cuando te dije que recordaras el detalle de Poppy, porque como puedes ver, la hija de Elliot Louis también se llamaba Poppy, y que al momento de cumplir 11 años todavía seguía con vida. Lo que sí es que se menciona es a un marinero que nunca antes habíamos escuchado y que quizás lo veamos en el Chapter 5. Una extraña nota. Para los curiosos, el incidente del teatro, las desapariciones, los avistamientos, todos son ciertos, todos están conectados. Nadie está a salvo, todos sufren, algunos más que otros, pero tú no estás indefenso. Si realmente crees, guarda esta nota y encuentra la siguiente a esta misma hora la próxima semana. Si no, quémala. Si se lo dices a alguien, yo lo sabré. No seas estúpido.
Un amigo. No tengo idea de quién haya escrito esta carta, pero sabía todas las cosas malas que pasaban y quería ayudar a toda costa. Podría ser alguien nuevo, podría ser PW o incluso el propio player. Aparte de esto, también se revelaron algunos VHS, las cuales nos dice lo siguiente. So, Cassandra, tell me what you think of the game station. That is, what you think of it as a test of your memory, reaction time, strength, etc. It's the best. There's lots of games, a train, and I get to use a grabby thing. And what do you feel as you're making your way through the games? Well, it's fun. I was a little scared at first. I saw people looking down at me when I was playing, but Mommy's super nice to me. You like her? She's sweet. To us, I mean. Me and my friends. And what does Mommy Longlegs say as you make your way through the game? Just that she'll take care of us? That she won't let anybody hurt us? Hurt. What does hurt mean? Cassandra, did Mommy say she was going to hurt you? I'm sorry. I don't want to get her in trouble. No one's in trouble, my dear. But thank you for speaking to me. Let's get you on back to Playcare. Tal como pudiste escuchar, una chica llamada Cassandra comenta que Mommy les advirtió que se cuidaran porque no permitiría que los lastimasen. Luego le preguntan a qué se refiere con que fuesen lastimados. Cassandra no supo qué responder, por lo que posiblemente Mommy les haya dicho a los huérfanos de que esta fábrica era peligrosa y que habrían personas con malas intenciones, haciendo que Cassandra se pusiese nerviosa de que las malas personas existan, temiendo por el bienestar suyo, como de sus amigos y de Mommy Longlegs. Y ese sería el video con toda la información encontrada de Poppy Playtime. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. La profesora está triste porque no hubo información sobre ella, pero como dicen por ahí, lo más importante se mantiene en secreto.